Hola, bienvenidos al canal de Bottle Raiders. Soy Dani, espero que tengan un buen día. Recientemente publiqué un video donde desmentí 5 mitos sobre el whisky que escucho mucho y resulta que todos ustedes también los escuchan mucho y además tenían más mitos sobre el whisky que han estado escuchando y que les molestan porque simplemente no son ciertos. Tanto así que, por petición popular, he decidido hacer una segunda parte. Sin más preámbulo, voy a servirme una copa de GlenAllachie 15, un whisky fantástico, y vamos a hablar de 5 mitos más sobre el whisky que parece que todo el mundo cree. Veo todos sus comentarios en mis videos y su gran preocupación por el derrame del whisky en mi vaso. Así que prometo que hoy haré mi mejor esfuerzo para no agitarlo demasiado. De todos modos, el mito número 1 es que el sabor solo viene de la barrica, ¿no es cierto? Sí, la barrica es un factor importante, pero solo representa entre el 60 y el 70% del sabor final del whisky. Hay muchos más factores involucrados que solo la madera. El propio destilado importa mucho. El tipo de grano utilizado, la variedad de ese grano, la forma y el tamaño del alambique, la duración de la fermentación, la velocidad de la destilación, todo eso va a influir enormemente en el sabor final del whisky. Una fermentación más larga, por ejemplo, puede producir un destilado más afrutado y con más carácter. Por eso, los whiskies de destilerías como Springbank o Ben Nevis tienen whiskies tan distintivos, incluso si son un poco más jóvenes y no han estado tanto tiempo en la madera. En cuanto a la forma del alambique, un alambique alto va a producir un whisky más ligero y delicado, como GlenDronach, por ejemplo. Pero una destilería con alambiques bajos y anchos como Macallan va a tener un destilado más aceitoso y rico, y eso es incluso antes de que toque la madera. La fuente de agua y los puntos de corte influyen mucho, pues generan sabores distintos en el whisky. El punto es que la barrica aporta mucho sabor, pero no lo es todo. Si tu destilado no tiene alma, el barril no lo salvará. Mito número 2. El whisky dura para siempre una vez abierto. Ojalá. El whisky no se va a echar a perder como el jugo, el vino o la leche. Contiene alcohol, lo que previene el crecimiento bacteriano. Pero una vez que abres el whisky, la oxidación sí empieza a ocurrir. Lo que sucede es que el oxígeno empieza a reaccionar con los compuestos del whisky, y eso puede opacar algunos de los sabores más intensos. No va a volverse inseguro para beber, pero no vas a tener la misma experiencia que cuando lo abriste por primera vez. La luz y los cambios de temperatura pueden acelerar este proceso y, además, mientras más whisky falte en la botella, más rápido va a ocurrir este proceso de oxidación. Esto ocurre porque hay más espacio para el aire y oxígeno en la botella, haciendo que la reacción sea más rápida. No estamos hablando de grandes cambios en días o semanas, pero en meses y años sí vas a notar una diferencia en el sabor. Mi mejor consejo para esto sería guardar tus botellas en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol. Y si tus botellas empiezan a quedarse menos llenas, trasvasa el whisky restante a botellas más pequeñas para que la oxidación ocurra más lentamente. Mito número 3, y este es el que todos me estaban gritando en los comentarios, y es que el whisky más oscuro es de mejor calidad. Creo que estamos bastante acostumbrados a asociar el color con el sabor en la comida. Por ejemplo, un vino tinto y uno blanco, o un café de tueste claro y otro oscuro. Pero el whisky funciona un poco diferente, y el color del whisky puede enseñarte más sobre el tipo de barrica que se usó que sobre la calidad del whisky. Y déjame explicarte a qué me refiero con eso. Algo como una barrica de Jerez, especialmente una barrica de Jerez de primer llenado, le da color al whisky mucho más rápido y los whiskies tienden a ser más dorados. Mira este GlenAllachie que estoy bebiendo, por ejemplo. Este no tiene color añadido y es bellamente dorado. Y la gente asocia eso con calidad. Si maduraras un whisky en una barrica reutilizada, podría envejecer durante 20 años y aún así ser de un color ámbar dorado muy pálido. Eso no significa que el whisky sea malo. Lleva 20 años madurando, pero no tendrá el aspecto de uno añejado en barrica de Jerez, aunque ese haya envejecido menos tiempo.
Otra cosa que tienes que considerar es que las destilerías en realidad tienen permitido agregar E150A o color caramelo a su whisky para darle una apariencia más oscura y rica, y no están obligadas a divulgarlo. Así que podrías ver una copa que luce dorada, oscura y hermosa, pero ha sido oscurecida artificialmente, así que en realidad eso no dice mucho sobre cómo va a saber el whisky. Hay muchos whiskies oscuros que saben delicioso, pero también hay algunos tragos fantásticos que son muy pálidos en color, pero tienen una complejidad y profundidad de sabor maravillosas. El color no necesariamente indica lo que vas a probar, así que siempre toma lo que ves con cautela. Creo que no he sido muy buena evitando agitar mi trago. Lo siento a todos. Voy a esforzarme más en el resto del video. El mito número 4 es interesante y es que el whisky japonés siempre es de Japón. Hasta 2021 no había reglas legales sobre lo que contaba como whisky japonés, así que había algunas destilerías en Japón que importaban whisky de lugares como Escocia o Canadá. Y luego lo mezclaban con whisky hecho en Japón. Le ponían una etiqueta que decía whisky japonés y lo vendían como tal. Para el bebedor promedio en el mundo, si ves algo con escritura japonesa en el frente que dice whisky japonés y se vende junto a muchos whiskies japoneses auténticos y conocidos, realmente no notarías la diferencia. Esto eventualmente llevó a mucha confusión en todo el mundo, y en 2021 se implementaron algunas leyes para establecer una definición con la que el whisky japonés tenía que cumplir para poder ser etiquetado como whisky japonés. El líquido tiene que ser fermentado, destilado, envejecido al menos 3 años y embotellado en Japón usando agua y granos japoneses. Así que hoy en día mucho de lo que se produce sí entra en esa categoría general de whisky japonés. Si no dice whisky japonés en la etiqueta, eso significa que probablemente no todo es de Japón, si es que algo lo es. Eso no significa que no vaya a saber bien, solo significa que quizá no sea un whisky japonés. Así que haz lo que quieras con esa información. El último mito de hoy, mito número 5, la filtración en frío arruina el whisky. Esto realmente divide a los bebedores de whisky. Muchos whiskies que ves dirán sin filtración en frío en la botella. Si no sabes qué es la filtración en frío, es un proceso donde el whisky se enfría, a menudo a 0 grados o menos, y luego se pasa por un filtro para eliminar ácidos grasos, proteínas y ésteres. Estos compuestos pueden causar turbidez cuando el whisky está frío o diluido. Ahora, algunas personas que toman whisky creen que esos ácidos grasos y aceites contribuyen al sabor, la textura y la complejidad, y piensan que si filtras el whisky en frío, lo estás simplificando y no obtienes la versión completa del whisky ni toda su complejidad. Dicen que los whiskies sin filtración en frío tienen más textura y un final más intenso. La verdad es que la filtración en frío no arruina el whisky, solo lo cambia. Algunos whiskies realmente se benefician de la filtración en frío. Definitivamente no es justo decir que todos los whiskies filtrados en frío son inferiores. Definitivamente ese no es el caso. Hay algunos whiskies filtrados en frío de excelente calidad allá afuera. El punto es que no juzgues la calidad de un whisky por si está filtrado en frío o no. Prueba el whisky y luego decide por ti misma. De todos modos, esos fueron 5 mitos más sobre el whisky. Espero haberlos desmentido para ti. Déjame saber si hay más mitos sobre el whisky que me faltaron. Posiblemente haga una tercera parte, pero tú dime. Si eres alguien que ama el whisky, te agradecería mucho si te suscribes al canal de YouTube de Bottle Raiders y le das like a este video, porque así sé lo que les gusta y puedo hacer más contenido similar. Que tengas un gran día. Sígueme para más.